Muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos este domingo 19 de febrero del año 2017. En plenas vacaciones, trabajando y tratando de hacer un programa distinto para todos ustedes porque no ven los estudiantes. Y no ven los estudiantes porque, como les dijimos en la apertura, todo el equipo de producción está trabajando para que a mediados de marzo comencemos con Elemento Vital, la competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería, y también con educación agropecuaria. Y que está haciendo todo el equipo, convocando chicos de toda la Argentina y de países limítrofes. Se pueden anotar, ¿eh? Están los teléfonos, los correos electrónicos. Háganlo, es todo gratis. Bueno, la nota prometida también es... Atención, es con el doctor Daniel de Florian, doctor en física, orgullo para todos los argentinos, que es premio de la Academia Mundial de Ciencias. Recordamos que el doctor es investigador principal del CONICET, docente en la UBA, fue distinguido por su aporte en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN. Entonces, vamos antes de la nota que le hice con la introducción para saber, para informarnos y formarnos en 3 minutos, ¿qué es el CERN? Atención, país. El CERN es el laboratorio de investigación de física de partículas más grande del mundo. Cuenta con una superficie de 6 kilómetros cuadrados, distribuidos en 12 emplazamientos situados a ambos lados de la frontera franco-suiza, cerca de Ginebra. En 34 kilómetros de túneles y cavernas del tamaño de catedrales, a más de 100 metros de profundidad, el CERN cuenta con instalaciones destinadas a la física experimental. Científicos de todo el mundo trabajan aquí en actividades de colaboración internacional para estudiar y comprender los misterios del universo. Las estrellas, los planetas, los mares, el aire, las personas, todo lo que nos rodea está formado por materia. La materia está formada por átomos. Los átomos están formados por electrones que orbitan en torno a un núcleo, que a su vez está formado por protones y neutrones. Dentro de ellos encontramos los quarks. En el acelerador más reciente del CERN, el Gran Colisionador de Hadrones LHC, Large Hadron Collider, las partículas colisionarán a velocidades próximas a la de la luz, lo que permite estudiar los quarks y otras partículas subatómicas. Muchas de esas partículas solo existieron durante la formación del universo, durante una fracción de segundo después del Big Bang, en que toda la energía se transformó en materia. En los aceleradores del CERN es posible recrear las condiciones que se dieron inmediatamente después del Big Bang y arrojar luz a preguntas como ¿por qué tienen masa las partículas? ¿Cuál es la naturaleza de la materia oscura del universo? ¿Por qué triunfó la materia sobre la antimateria en los primeros momentos del universo, haciendo posible nuestra existencia? ¿Cuál era el estado de la materia justo después del Big Bang? 4 instrumentos gigantescos denominados detectores de partículas estudiarán los datos procedentes de las colisiones en el LHC, buscando respuestas a estas preguntas fundamentales. El estudio teórico y experimental de esas condiciones nos permite comprender las leyes fundamentales de la naturaleza y revelar los misterios últimos que gobiernan nuestro universo. Durante sus investigaciones, los científicos del CERN con frecuencia realizan descubrimientos que han influido en nuestra vida cotidiana. La tecnología utilizada para los detectores de partículas es el origen de los equipos de escaneado de seguridad y diversas aplicaciones médicas. Y la World Wide Web fue creada en el CERN en 1990 por el científico británico Tim Berners-Lee. La web pronto creció más allá del mundo de la física de partículas, convirtiéndose en nuestro almacén de información más importante, cambiando y mejorando el modo en que interaccionan y se comunican las personas. Para el tratamiento de las enormes cantidades de datos que genera el Large Hadron Collider, los físicos, junto con expertos de la industria, están creando una red de ordenadores en cooperación denominada el GRID. El GRID permitirá a miles de centros de investigación y universidades compartir sus recursos de almacenamiento de datos y capacidad de proceso de datos, transformando Internet en un gigantesco superordenador y generando capacidad para la ciencia del futuro. ¿Qué significó, Daniel, haber ganado el Premio Mundial de la Academia de Ciencias? Siempre es una recompensa, es un lindo honor cuando los colegas en general te premian reconociendo el trabajo que hiciste.
Es el resultado de un esfuerzo de muchos años y entonces siempre me da una gran satisfacción en este caso, sí, sin duda. Para tu padre, para tu madre, ¿qué fue? Fue una gran alegría. Siempre, yo creo que ellos lo disfrutan, la familia incluso lo disfruta más que uno mismo, ¿no? Porque siente esa cosa cercana de la felicidad del otro, ¿no? ¿Tu escuela primaria dónde la hiciste? La escuela primaria la hice en Boulogne, donde vivía, en el Colegio Sagrado Corazón. Y después la escuela secundaria también allí en el barrio, en San Isidro, en el Colegio Don Bosco, una escuela técnica. Una escuela técnica. ¿Técnico químico tal vez? No, era técnico electricista. De hecho, si tuviera que decir cuál es mi profesión real, diría que soy electricista, porque es lo que más me gusta hacer, probablemente. Tal vez algún profesor, Daniel, influyó en que vos fueras físico y si estás viendo tal vez el programa en algún lugar, llegue a emocionarse si es que ha influenciado en tu vida, hoy que sos un científico, aunque no te guste, de relevancia internacional. Sí, yo tuve muy buenos profesores en la escuela secundaria, muy buenos profesores de física. En particular, recuerdo uno en segundo año llamado Saquino. Creo que ya está jubilado. Alguna vez pasé por el colegio y lo busqué, pero no lo encontré. Nos estaba contando sobre la electricidad y contando básicamente la idea de que cuando circula una corriente eléctrica por un cable, lo que está circulando son los electrones del cable. No es que uno está inyectando electrones de otro lado, sino que en el cable hay electrones libres que se mueven. Y me puse a pensar qué otra cosa tenía electrones. Digo, ¿será que nosotros también tenemos electrones? Y ahí fui armando un poco mi conocimiento. Ese tipo de descubrimiento fue lo que me llevó a la idea de que tenía que profundizarlo más y que tenía que dedicarme a eso. Creo es lo primero que recuerdo de influencia respecto de mi vocación por la física. ¿Eras un traga, Daniel, en tu juventud? Era un traga, un auténtico traga, sí. Me arrepiento de algunas cosas, porque no es... en la adolescencia ser un traga no es el momento que uno va a disfrutar más en el colegio, ¿no? No es la figura más querida, probablemente. Pero sí, estudiaba mucho, era extremadamente competitivo con las notas, demasiado. Me exigí siempre mucho a mí mismo. ¿Tu relación con tus padres cómo era? Mi relación con mis padres era muy buena. Me pongo un poco mal, porque mi papá falleció hace unos pocos meses y de hecho fue uno de los que más se alegró cuando recibí el premio. De hecho, cuando estaba en el hospital, poquitos días antes de fallecer, recuerdo que fue a verlo una psicóloga para ver cómo estaba él respecto de su enfermedad, y de lo que más habló fue de mí, del orgullo que le daba, que yo fuera su hijo y que estaba ahí afuera esperándolo. Realmente siempre eso me emocionó mucho. ¿Se llamaba papá? Enrique. Enrique. Fuera de cámaras también hablas de tus abuelos, el que te llevó a la cancha de San Lorenzo. Viví los primeros 4 años de mi vida con mis abuelos, un momento fabuloso, porque malcriado por abuelos, en Caballito. Mi abuelo fanático de San Lorenzo, así que de chiquito ya me empezó a llevar a la cancha y a partir de ahí hasta que falleció en el año 83 íbamos a la cancha prácticamente todos los domingos. ¿La facultad entonces, Daniel? La facultad comencé el CBC en el año 86, en el 87 fui a la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y ahí estuve 5 años hasta que terminé la licenciatura en Física. Y después, como el tema que yo en el quería trabajar y quería doctorarme no existía en Buenos Aires, me fui a la Universidad de La Plata donde hice mi doctorado. Stephen Hawking, ¿qué es para vos? Es una figura controversial. En general, la mayoría de los científicos no lo considera, no lo respeta por ahí tanto como el resto de la gente, porque es una figura pública muy popular. Sus contribuciones a la física en la década del 70 fueron relevantes, pero hoy día no es un científico activo, obviamente, ¿no? Con todos los problemas que tiene, pero es una figura fundamental en la divulgación, y eso probablemente sea incluso más relevante que su trabajo en la investigación científica. Ha hecho declaraciones, mejor dicho, ha escrito algo preocupante para la humanidad viniendo de un científico de su talla en relación a que podría destruirse el universo. Vos haces una sonrisa, pero esta opinión yo tengo que preguntarte tu opinión, porque vos sos hoy coordinador del bosón de Higgs, uno de los coordinadores, y él considera que a elevados niveles de energía el bosón podría destruir el universo. Sí, ¿tu impresión? Bueno, Stephen Hawking es provocador en general, lo fue siempre, le gusta hacer apuestas además y divertirse un poco con esos temas. Nunca hubo ningún riesgo estamos hablando del funcionamiento del LHC, del colisionador de hadrones que se encuentra en el CERN en Ginebra. Nunca hubo ningún riesgo real de que pudiese ocurrir nada,
porque lo que se hace ahí son colisiones de partículas de energías muy altas, pero en la naturaleza existen colisiones de partículas de energías muchísimo más altas en el universo y nunca ha ocurrido nada extraordinario respecto de ellas. Así que había razones muy claras para pensar que eso no iba a ocurrir, pero a Hawking le gusta provocar y a veces eso genera un poco de interés en el público, no está mal. No está mal. ¿Molesta a un científico joven como vos, tan importante, tan estudioso, este tipo de preguntas? No, para nada. De hecho, creo que son disparadores para poder hablar de temas de ciencia. Y creo que llevarle la ciencia a la sociedad al nivel de que la gente lo pueda entender es algo fundamental. O sea, fundamental porque nos pagan por el trabajo que hacemos, para empezar, porque es necesario incorporar mayores vocaciones de científicos, y para eso hay que lograr que la ciencia tenga una cierta atracción. Digamos, la ciencia muchas veces, como se da en los colegios secundarios, no genera vocaciones, sino que más bien espanta a los alumnos. Entonces, divulgar la ciencia al nivel de que la gente lo pueda comprender es muy importante, aún con frases provocadoras. ¿Por qué te han dado el premio mundial en la Academia de Ciencias? Es básicamente por mi trabajo, como decías, en el bosón de Higgs. El bosón de Higgs es una partícula que se descubrió hace 3 años, que se ha estado buscando durante casi 50. Se suponía que tenía que existir, pero no se conocían bien sus propiedades. Y mi trabajo en los últimos días ha sido básicamente hacer los cálculos más precisos, que son los que se utilizan para comparar con los resultados del acelerador. Entonces, mi contribución es teórica, digamos, pero ha sido básicamente premiado por ese trabajo. Es decir, podemos decir de manera elemental que tu labor científica, teórica, provee de los cálculos para que esto realmente funcione. De hecho, durante los últimos 10 años, con un colega italiano, nosotros hacemos los cálculos que en principio se usaron para hacer predicciones sobre lo que se podía esperar en el acelerador, que siempre es necesario. Y una vez que se descubrió la partícula, son los cálculos que se utilizaron para hacer la comparación y de ahí extraer las propiedades de este bosón. Sí. Bien. Fabiola Gianotti, la primera mujer en más de 60 años que va a estar al frente del CERN. ¿Qué significa para un científico argentino, para un hombre de ciencias, que una mujer ocupe un cargo tan relevante en lo que en estos momentos se considera como el acontecimiento científico más notable de la humanidad? No, yo creo que es fundamental por supuesto, que las mujeres ocupen mayores espacios al nivel de lo que trabaja esta persona, a la que conozco personalmente y sé que es una científica de primer nivel internacional. Está ahí porque realmente es una persona destacada, ha sido directora de algunos de los experimentos, ha sido la que ha presentado los resultados experimentales en el descubrimiento del bosón de Higgs. Realmente es un líder mundial en el tema. Es una gran alegría que una organización como el CERN esté a cargo de un científico tan relevante. Cuando uno lee que hay 30.000 colisionadores, dice 30.000, claro, no puede dejar, y a favor de este choque de partículas, de entender y hacer conocer que estamos con la medicina nuclear, por ejemplo. La radiología está en todo, la terapia, llegar en el cáncer a un tumor, gracias justamente a esto. ¿Qué significa para vos? Vos sabés que el uso de aceleradores tiene más de 100 años. De hecho, Rutherford descubrió a principios del siglo pasado la estructura del átomo, bombardeando con partículas que él conocía a unas pequeñas láminas de oro y viendo cómo esas partículas se dispersaban. Así fue como entendimos cuál es el modelo del átomo que conocemos hoy. Entonces, desde entonces hemos estado usando aceleradores para todo tipo de ciencia, en particular para entender la estructura más elemental de la materia, que es lo que se hace hoy en el CERN. El CERN es simplemente el experimento de Rutherford llevado a energías mucho más altas, pero también para estudiar las propiedades de los materiales, para la medicina nuclear, para un montón de aspectos de la vida cotidiana incluso. En estos días se está hablando de un experimento. ¿Es posible recrear el Big Bang? No. Cuando se pensó la idea de hacer este acelerador tan grande en el CERN, es un acelerador muy caro, cuesta más de $10.000 millones. Había que presentarlo a la sociedad de una manera tal que se comprendiera cuál era el uso que iba a tener, cuál era la relevancia que tiene gastar tanto dinero. Entre otras cosas, lo que se dijo, y que es cierto, es que lo que se hace ahí en esas colisiones, al tener energías tan altas, protones que colisionan energías muy altas, es recrear cómo era el universo unos breves instantes luego del Big Bang.
Y eso es completamente cierto. Ahora, entre el Big Bang y esos breves instantes, en el universo pasaron muchas cosas. Es imposible llegar al Big Bang, porque para llegar al Big Bang lo que uno debería hacer es juntar toda la materia del universo en un punto, que es básicamente lo que ocurrió en el momento del Big Bang. Entonces, ese nivel de energías no se puede reproducir. Lo que estamos haciendo es acercarnos un poco más, en términos de tiempo, a cómo era el universo muy poquito tiempo después de que el Big Bang se produciera. ¿La materia oscura qué es? La materia oscura es uno de los acertijos más relevantes de la física moderna. Hoy día sabemos que existe materia en el universo. Sabemos que existe porque vemos galaxias que se comportan de una manera tal como si hubiese materia alrededor de ella o en el centro, alrededor de donde orbitan, pero es una materia que no se puede observar. O sea, no es materia común y corriente que la podemos ver porque emite luz, radiación o algo por el estilo. Entonces sabemos que hay aproximadamente un 20% de la materia del universo que se denomina esta materia oscura. En principio es materia que no emite radiación tal como la conocemos, pero no tenemos la menor idea de su origen. No tenemos la menor idea de cuáles son las partículas que lo forman. Tiene que haber alguna partícula desconocida hasta el momento que forme esa materia oscura. Y una de las razones de este acelerador es justamente tratar de descubrir alguna partícula nueva que sea capaz de explicar cuál es el origen de esta materia oscura. También es para darle... Hay giros polémicos o para que instalar el tema que un científico alemán llamado, creo que Rössler, haya iniciado un juicio al CERN. Bueno, eso ocurrió, hubo uno ahí, hubo en Estados Unidos, digamos, locos hay en todos lados. No creo que haya ninguna razón, digamos, para hacer una cosa así. Es simplemente alguien que probablemente quería llamar la atención personalmente, pero realmente no hay ninguna razón para hacerlo. El área de investigación, el tuyo, tu equipo de gente, ¿cuántas son las personas que conforman tu equipo? En nuestro grupo de trabajo hay 4 investigadores fijos y un montón de alumnos que están haciendo su doctorado en este momento, en Buenos Aires sobre todo. ¿En dónde? En la Universidad de Buenos Aires. Nos estamos yendo en los próximos meses a la Universidad de San Martín, donde vamos a trabajar en un nuevo centro que se acaba de fundar y en el que esperamos poder atraer un montón de científicos. La idea del centro es justamente que haya un grupo de staff trabajando allí, pero que podamos traer científicos del extranjero para hacer estadías, para organizar conferencias, que es algo fundamental porque Argentina es un país que está muy lejos en general de los centros mundiales donde se hace investigación de primer nivel, y el contacto con los científicos extranjeros juega un papel muy, muy relevante. Tenemos que hacer una pausa, pero son 3.000, creo, en el mundo, que conforman esta cadena de eslabones en esta tarea tan importante, ¿no es así? Hay algunos miles más. En realidad lo que ocurre es que hay 2 experimentos grandes en el CERN. Cada uno de ellos tiene alrededor de 3.000 participantes. Cada uno de estos experimentos son experimentos más gigantescos que uno se puede imaginar, las colaboraciones más grandes que se puede imaginar, extremadamente complicados desde el punto de vista social incluso, de cómo 3.000 personas pueden trabajar en conjunto para llevar adelante un análisis tan detallado. Pero yo me imagino que en el mundo debe haber un poco más de 10.000 científicos, probablemente más, que trabajan en el tema. Para la gente común, 9.600 superimanes, que son 100.000 veces más potentes que la gravitación de la Tierra. ¿Qué representa eso? Representa un desafío tecnológico fundamental. Siempre cuando se habla del CERN, cuando se habla de investigación básica, siempre aparece la pregunta de ¿para qué sirve esto? ¿Le sirve a la sociedad? ¿Vamos a poder ganar dinero, por ejemplo, con esto? ¿Va a producir algo útil? Cuando uno hace ciencia básica, en general no se hace esas preguntas, porque no está buscando responder eso, sino que está buscando responder preguntas básicas sobre la ciencia. Sin embargo, uno sabe que el hecho de realizar estos experimentos trae aparejado desarrollos que en general dan como resultados, en muchos casos inesperados, tecnológicos muy importantes. Por ejemplo, el que hablas de los imanes. Esos imanes eran imposibles de construir. No existía la tecnología para hacerlos cuando se pensó en hacer el acelerador. Hubo que hacer desarrollos nuevos para poder construir imanes que tuviesen campos magnéticos tan altos. Hoy día esos imanes se pueden usar para otras cosas. Levitar trenes, por ejemplo. ¿Sí? El CERN ha desarrollado... Cuando el CERN comienza a hacer experimentos con muchos investigadores, se encuentra que no podía tener miles de investigadores sentados en una oficina todo el tiempo para hablar entre ellos. Tenían que encontrar una forma de comunicarse. Y la forma de comunicarse que inventaron fue la web. La web fue inventada en el año 91 en el CERN, justamente para poder pasar información entre diversas instituciones de Europa que estaban trabajando en colaboración en el CERN.
Así que la ciencia básica en general tiene esos resultados inesperados. Hay mucho en la historia, hay muchos casos en la historia que uno puede mirar, en el cual no se buscaba nada en particular y se hicieron descubrimientos que hacen que hoy sea la vida como es. ¿Sí? La tecnología que hoy conocemos no existiría sin haber hecho investigación básica en principio. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio, Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza, Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. OTEC, la empresa líder en fabricación y comercialización de sistemas de tuberías de PRFB, presente en los principales acueductos del país y la región. Coto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Coto es más que supermercados, es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco, ahora conocenos vos. Hospital Alemán, el único que usted elegiría sin dudar. Este es una pulpería que está hecho de Argentina para los argentinos. Es un proyecto que emprendieron unos chicos franceses. Hacemos los mejores locros, los guisos más hermosos de nuestro país. Y bueno, los invito a que vengan y se lleven una excelente impresión y una buena atención. Si la quieren pasar un momento lindo y agradable, es un lugar para que se vengan y se relajen. Ubicado en pleno casco histórico de Buenos Aires, Reino del Plata Hotel Boutique. Reservas online o llamando al 011-5272-4000. Otoyo, ubicado en Belgrano 1825, en el barrio de Congreso. Es un lugar que alberga un pedacito de España, un restaurante para ir y volver. Confitería La Santa Teresita, caterings institucionales, organización de eventos en general. La Santa Teresita, Sarasa 816, Ciudad de Buenos Aires. UDA, al servicio del trabajador docente y en defensa de la educación pública. Restaurant La Robla, los mejores productos de la comida española, tortillas, pescados y pastas de primera calidad. Chacabuco 82, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hotel Milán, 60 habitaciones y departamentos con la mejor atención. Hotel Milán, su lugar en Buenos Aires a metros de Avenida Corrientes.